Saludamos a tres distinguidos académicos latinoamericanos y canadienses para tratar un tema relacionado indirectamente con lo que está viviendo la ciudad de Cuenca, el tema de Quimsacocha, poniendo en paralelo un caso de una grave contaminación por explotación minera en Canadá. Tenemos el gusto de estar el día de hoy con Art Killing. Él es profesor en el Departamento de Geografía del Memorial University de Newfoundland en Canadá y estarán interactuando en calidad de traductoras, pero también con sus aportes propios, otras dos distinguidas educadoras. Verónica Pacini Quetcavo, ella es argentina, canadiense, es profesora en la Facultad de Educación en Western University en London, en Ontario, Canadá. Y Cristina Delgado, también canadiense, pero cuencana, entendemos que Ujú. de nacimiento y también de corazón, quien es profesora asociada en la Facultad de Educación de York University, también en Canadá. El motivo de esta conversación, lo habíamos anticipado, son paralelismos de un desastre ecológico denominado Yellowknife en Canadá, que acaba de ser objeto de un importante artículo en The Conversation, que es una plataforma internacional de periodismo independiente que reúne académicos, investigadores, expertos para ofrecer análisis accesibles, éticos y basados en evidencia. En este medio de comunicación, Ann Keeling, conjuntamente con otro profesor del Departamento de Historia de Memorial University de Newfoundland, escribió este artículo. Se trata de John Sandals. El artículo Giant Mind, Arsénico, Colonialismo y la lucha de la nación. Cabe añadir, y también nos referiremos a esto, que Arn y el coautor John Sanders están también por publicar un libro muy importante sobre el mismo tema, el libro El precio del oro, minería, contaminación y resistencia en Yellowknife. Sin más preámbulos, iniciamos con Arn preguntándole cuáles fueron sus motivaciones para investigar este tema y convertirlo hoy en una obra académica importante y que está obteniendo gran divulgación. Bienvenido. Yo voy a ayudarle a Arn con la traducción en Ibero también. Um, Arn, Gustavo would like to, well, he welcomes you and he would like to Yes. know, he would like to know what were your motivations to do the research that you did, that is the basis of your book, and to write and publish this important contribution. Thank you. Mining is obviously a very important industry in Canada, particularly in northern Canada, but it also, particularly during the 20th century, has a long history of negative and problematic environmental and social impacts, particularly on the Indigenous people who live in northern Canada and who often form the largest population in that region of Canada. Arn dice que la minería es una importante industria en Canadá, que particularmente en el siglo XX ha tenido un impacto negativo en sobre todo las comunidades indígenas de Canadá. Un impacto negativo en el ambiente, pero también un impacto negativo social. Mm. Yes. En qué momento de la historia se produjo este desastre hoy conocido como el de Yellowknife? In what moment of this history it happened? The impact of Yellowknife. Sure. So we've looked at many sites across northern Canada, and we've found that, like I said, mining was a very important part of the history of colonialism in these places. And this is very true of Yellowknife. In the 1930s, gold was discovered in the Yellowknife area, in a region where really there were very few non-Indigenous people, and there was a big rush of settlers to the area, a little bit like the famous Klondike Gold Rush, somewhat smaller. But in this case, they established what we call hard rock mines, underground mines, not panning for gold in the streams, underground hard rock mines, which required a lot of capital
and a lot of industrial processes in order to get the gold out of the ground. And so for the people who live there, called Yellowknives Dene or Tatsutine in their language, this was tantamount to an invasion of their territory by non-Indigenous people in the 1930s. 19. Okay, that's going to be a lot. Let's That's see. right. Bueno, como decía, la minería es muy importante en la historia de la colonización en Canadá y esto se relaciona también a la experiencia en Yellowknife, donde se comenzó con un interés muy grande por la minería en esta zona en 1930, donde se podría hablar de ese interés que se hizo primero con el, ¿cómo se llama? Rush Gold, ¿cómo le llamaste? Sí, Gold Rush, yeah. Gold Yeah, Rush. Gold Rush. eh, pero en este caso no era minería en los ríos, sino bajo tierra. Hard Rock Mines. Y después esa partecita, Vero, tú le tomaste. Y así creció la minería, particularmente en el norte, donde no había mucha población que era no indígena, casi toda la población del norte era indígena, y así entraron en esa población, se fueron invitados y se creó esta industria minera Ujú. en estos lugares, comenzando todo en la década de 1930. estamos hablando de una explotación minera de hace casi un siglo. Ujú. So, Arne, are we talking about a mining exploration that is almost a century ago, 1930? That's right. That's when it was started. And the town of Yellowknife grew up around these gold mines. Mhm, And so many, many settlers were there. Giant Mine, the mine that we write about in the book, was discovered and early development happened in this period. It was delayed by World War II because of labor restrictions and other reasons, and really started mining after the Second World War in the late 1940s. And they mined gold there for 50 years. ujú. Arne dice que sí, que de hecho la ciudad de Yellowknife es una ciudad que creció alrededor de estas explotaciones mineras, específicamente Giant Mine, que es la minera de la cual ellos tratan en el libro. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, fue atrasada justamente por la guerra y comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de 1940 y tuvo un trabajo, una explotación minera de 50 años, por 50 años. Quizá cabe también aclarar algo que no es conocido para nuestros oyentes. El artículo y el libro hablan sobre la lucha de la nación Dene, me imagino que se Ujú, pronuncia Din. ujú, Si nos cuenta un poco de quiénes fueron los ujú, afectados por esta explotación minera. ujú. Arne, if your book speaks about the how this mining, the implications that this mining had for the Dene people, and if you can talk a little bit about who are the population of people that were affected by this mining project. Sure. The Yellowknives Dene are the Dene people, Dene Nation is part of a large and varied group of related peoples who live in the Northwest, what is now called the Northwest Territories in Canada, and a little bit in the provinces of Canada. And this particular nation are Yellowknives Dene or Tatsutine. And Yellowknife, the city, is really, and the mines are located in the heart of their territory, Ujú, where traditionally they would have fish camps, gather food from the land, hunt caribou and hunt moose, and engage in land-based lifestyles. Em, la población afectada es la población de la nación Dene,
que ahorita se conoce también, están en Yellowknife y se conoce también ese territorio como el Northwest territorio en Canadá. Sí, Vero. Sí, están en el Northwest Territories, en el Ujú, territorio Northwest, también en las provincias, porque la división que se hizo en las provincias no se ujú, dividió como estaban las naciones, pero también en la provincia de Alberta y en la ujú, provincia de Saskatchewan. ujú. Y como decía antes, Arn, estas explotaciones mineras están muy cercanas a la ciudad de Yellowknife, donde vive la nación Dene, que por siempre han estado cultivando el área, haciendo fish camps, ¿cómo se podría traducir? Áreas de pesca. Pescando, Pescando y haciendo cazando. mucho trabajo en relación a la tierra, ¿no? Viven muy en relación con la tierra. Bien. Y la Vayamos cacería también era muy Ah, importante. la cacería, exacto. perfectamente. Vayamos a la contaminación que produjo esta explotación minera. Usualmente en este tipo de minas en los cuales coexisten oro, existen también compuestos aéreos sulfurados que luego producen acidificación, la generación de ácidos, entre ellos ácido sulfúrico que acidifica los suelos. Hay presencia también de metales pesados como plomo, cadmio, níquel y también omnipresencia por lo general de arsénico, que se encuentra usualmente en porcentajes del orden de un 1% en el combinado que se obtiene de la tierra para procesarlo, y hay en algunas minas porcentajes más altos. ¿Cuál fue la situación en cuanto a la contaminación en Yellowknife? And Gustavo would like to talk a little bit more then about the situation of contamination and pollution that happened in Yellowknife. He mentions that gold coexists with a variety of minerals and elements, among these in different quantities of arsenic. And so he would like to know if you can talk a little bit about the situation of pollution that happened. Sure. Of course, every geological formation is a bit different. In Yellowknife, the issue was not so much sulfur-bearing rocks, which you mentioned, which create acid drainage and acidification. However, the gold was within what's called an arsenopyrite formation. So with rock that has arsenic in as part of it. To get the gold out, they had to crush the rock and roast it at very high temperatures in a roasting facility in order to get rid of the arsenic, to allow for the use of cyanide to extract the gold from the crushed rock. The problem is when they roasted the ore, it formed a kind of arsenic called arsenic trioxide, which is the most toxic form of arsenic. And it went into, because it was roasted at high temperatures, it went out as a gas out of the smokestack and into the environment with initially no pollution controls at all. And then this arsenic went into the lands and the waters of the community surrounding Yellowknife. Vamos a ver. Em, Arn dice que siempre hay formaciones geológicas muy diferentes. En este caso, el oro coexistía con, sí, los elementos que usted, Gustavo, mencionó, pero sobre todo con arsénico. Em, y para poder separar el arsénico del oro, tenían que primero partirlo y quemarlo, ¿no? ¿Cómo le traducirías eso, Vero? Mm. La roca, Ujú, tenían que romper la roca ujú, a una temperatura muy alta. ujú. Y la tenían que poner, que cocinar, no sé, que poner Sí, en un horno y para extraer el oro. Y ese arsénico
que era arsénico trioside, no sé cómo se dice. Trióxido. Trióxido de arsénico. Arsénico trióxido, que al extraerlo se convertía en un gas y ese gas salía hacia afuera sin ningún cuidado al ambiente y se distribuyó en toda la comunidad Al inicio, sin ningún al cuidado. inicio. Ujú. Bien, quisiera también añadir aquí que de acuerdo a la información que hemos visto en el propio reportaje de The Conversation, el porcentaje de arsénico en ese material minero estaba en el orden de un 1%. Quisiera hacer un paralelismo, pues lo que estamos es de alguna manera reflejando este proyecto minero con lo que podría pasar en Quimsacocha, aquí en Ecuador. Aquí el producto de esa mina, antes de procesar, tiene 11 veces más de arsénico que en Yellowknife, un 11%, tema que ha sido destacado en varios estudios científicos y ambientales de antemano. Continuando con Arn en la pregunta sobre estos temas, es ¿qué pasó con los pasivos ambientales? 1930, de hecho, significa una época del pasado en el cual no existía tanta conciencia ambiental como existe el día de hoy y posiblemente se pasaron muchas cosas por alto. ¿Cómo se consideró el tema de pasivos ambientales en esa explotación minera, si es que se hizo alguna consideración, y cuál ha sido la historia de la responsabilidad del Estado canadiense en esa contaminación que se dio en Yellowknife, particularmente con arsénico? Creo, Verónica y Cristina, que no necesitan decirle cada palabra que estoy Ujú, diciendo, ujú, simplemente hacer énfasis en el tema de la contaminación de arsénico, qué ujú, concentraciones hubo, se percató de alguna ujú, manera el Estado que tiene que proteger a los ujú, habitantes de Canadá, que tenía que proteger en esa ujú, época, y cuál ha sido el resultado cuando ha transcurrido ese siglo desde esa explotación minera, ujú, particularmente en lo que se refiere a la contaminación con arsénico. ujú. Gustavo starts by mentioning and referring to how in the Conversations article, when it's mentioned arsenic, the percentage that is mentioned is 1%. And he wants to do a parallelism to the possible project in Ecuador in Quimsacocha, which is the concern of the people in Cuenca, where many scientific studies of environmental impact have done studies who say that the percentage in Quimsacocha of the arsenic presence is 11 times more, 11%. So with this concern in mind, Gustavo will like to ask you if you could speak a little bit more about um, what had been the responses and what was the responsibility of the government in taking care of the situation that was happening in terms of the arsenic in this community. He says, I imagine that in 1930, the protocols for care and for response of environmental impact were different. But he would like to know in the history since 1930 to today, if you could speak a little bit about this. Sure. Vero, I So, forgot something. And just to emphasize what happens now after a century, basically. Mhm, okay, so those are two slightly different. Well, I'll answer first and then we'll talk about now, the history. So when the mine was developed, there was virtually no regulations, even though scientifically arsenic is a very, very well-known poison, even in the 1930s and 40s. It wasn't a question of not knowing, mhm. actually. Go ahead. So,
Arn dice que son dos, él va a hacer dos respuestas, ¿no? Porque son como hay dos puntos importantes. La primera cosa es que al inicio de la minería, al inicio de la mina, no habían regulaciones. Aún considerando que el arsénico es un elemento muy peligroso, y esto ya se sabía en 1930. And there are standards and were standards which have changed for concentration in drinking water, which I believe is now 0.05 parts per million in drinking water. The problem in Yellowknife was there was no enforcement of drinking water standards, and also Yellowknife's Dene people, many of whom did not have water service to their homes, used water from the land, used surface water that was contaminated with arsenic. And in 1951, at least one child was killed by poisoning from this toxic emissions. Animals were affected, and many other people were sickened. Didn't die, but were sickened. So only then, after the death of this child, was the company required to bring pollution control to capture some of that arsenic before it went into the environment. Ujú. Arnes habla sobre un poco cómo han cambiado y los estándares que hay para, por ejemplo, la presencia de arsénico en el agua para tomar. Em, Él dice que el problema es que por más que existan estos estándares al inicio, sobre todo en Yellowknife, no había como como estas regulaciones no estaban presentes ahí. Y también la otra cuestión es que muchas veces se utilizaba el agua de la nieve, del deshielo, ¿no? Que no es un agua necesariamente. Sí, el agua del deshielo, y que esto causó muchos problemas. Sobre todo el problema más grave fue en 1951, cuando un niño murió. Pero también se dieron casos de animales que murieron o que se enfermaron, y personas que se enfermaron. Y solo en 1951 el gobierno puso y comenzó a trabajar en regulaciones que respondían a los problemas que se dieron. Pero me olvidé de algo, creo. Solo para agregar que Arn también dijo que, por ejemplo, ahora se mide cuánto arsénico hay en el agua potable. Y ahora, por ejemplo, es nada más que 0.105 partes por millones de arsénico en el agua. Y el problema también era que no había un servicio de agua. Después tuvieron que agregar un servicio de agua para que cada familia, persona, le tienen que traer agua porque no se puede tomar el agua del deshielo que estaba hablando Cristina. Bien, este es un dato muy importante que Perdón, quisiera... Gustavo. Creo que Karen quiere decir algo más. Ah, Discúlpeme. por supuesto. Oh, I was just going to ask if I can speak about how this led to the problem today. Ujú. Ujú, Okay. Sí, So, sí, hablemos de la when situación hoy en Yellowknife, ujú, perfectamente. when they began to capture this arsenic trioxide, very, very poisonous dust, white dust material, they had to dispose of it. So they buried it underground in the mine, in ujú, the areas where they took out the ujú. ore. Arn dice que cuando se dieron cuenta de este problema tan grande, de este polvo blanco de arsénico, y comenzaron a tener que capturarlo, ¿no? Lo que hicieron es que comenzaron a enterrarlo bajo tierra en la mina. So over almost 50 more years, they kept collecting the arsenic. So underground in the mine, as of
when the mine closed in 1999, went bankrupt, there's 237,000 tons of arsenic trioxide underground in the mine. Okay, let Plus me make all a, of the a pause here, Arn. This is very important. Yes. Arn nos está comentando de que en esta mina se llegó a acumular 237,000 toneladas de trióxido de arsénico que fluyeron de esa explotación minera. La cifra es muy importante para contrastarla luego lo que pasa en Quimsacocha. Excuse for the interruption, Arn. Go ahead. So all of this material was buried under the mine, but the mine went bankrupt with no money and no plans to clean up this incredibly toxic material. There's enough arsenic under the mine to kill everybody on the planet multiple times over, if they ingested it directly in their bodies. It's also very water soluble. And it's odorless and tasteless. So it's a big environmental disaster that now the Canadian government has to clean up. And the current estimated cost for cleaning this up is over $4 billion Canadian dollars. Ok, antes de dar paso a las traducciones de Cristina o Verónica, Arn también ha señalado otra cifra muy importante, que los costos de subsanación de este gravísimo problema con arsénico ha sido hasta el momento, si no le escuchamos mal, de 4,000 millones de dólares. Y Adelante. billones. Sí. Billion. Billones, Gustavo. Sí, Cuatro. allí no sé si tenemos estas acepciones matemáticas que se Exacto. usan en forma diferente en Ujú. nuestro mundo hispano y en los Ujú. Estados Unidos y Canadá. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Am, Vamos con la traducción. sí, Arne estaba hablando de cómo lo que usted dijo, Gustavo, ¿no? Que la cantidad del arsénico que se quedó bajo tierra. El problema también de esta situación es que este arsénico se disuelve en el agua, no tiene olor, sí, no tiene olor y Ujú. algo más era. Y gusto. Y No no tiene tiene olor y no tiene gusto. gusto. Sí, no tiene olor, no tiene gusto. Y sí, lo que usted decía, que la cantidad, el monto que costaría poder dejarlo bajo tierra, que no tenga una afectación a las poblaciones, es sumamente alto. Los costos de Algo reparación importante. ambiental, entendíamos que ha tenido que Los invertir costos. el gobierno canadiense, supera los 4,000 millones o 4,000 billones, como lo llaman en el hemisferio norte, de Ujú, dólares al gobierno canadiense. ujú, Gustavo, lo que también Arn dijo que el gobierno tuvo que intervenir porque después de 50 años, en 1999, la mina ujú, declaró bancarrota. Ujú. Entonces no dejó ningún plan ni ningún dinero para poder manejar o hacer algo con todo ese arsénico que se había enterrado bajo tierra. Ya, Por esto entra eso es que el dentro gobierno tuvo de que este intervenir. tema tan discutido y debatido hoy de los pasivos ambientales, que viene la minería, explota, lleva sin duda millones o billones de dólares de su explotación y los pasivos quedan para la población. ujú. And Gustavo is saying that this question that, for example, in this case, the mining company went into bankruptcy, and then the government came. Gustavo is connecting that to what in Spanish we would call the pasivos ambientales, the environmental passives would be the literal translation, which is the problems that remain after a mine, which is your area of expertise. A mine has made money and uh, earned a lot of money, but then the exploitation is done, they are gone, and now everything else remains in the territory where they were, and yeah, whose responsibility is that? Very much so. And even setting aside
the specific question of Yellowknife, all mines are very temporary activities. Might Ujú, last 10 years, might last 20 years. Okay, ujú, Potosi maybe last forever, but that's one of the ujú, rare ones. ujú, So every mine has to close, but the environmental problems continue on. ujú, You talk about acid generation ujú, or toxic materials, those need to be cared for sometimes forever. ujú, So there ujú, needs to be money for this and regulation for this, even in the best case. ujú, So the closing part of a mine is actually the longest phase of a ujú, mine's life. So ujú, that's why it's important to ask the hard questions about what happens after mining. ujú. Anne dice que justamente, o sea, sabemos que las minerías siempre son de corta duración en el sentido de 10, 12, en la la explotación minera. explotación Ujú, minera, exacto. Él dice, bueno, Potosí puede ser una excepción a esto, ¿no? Como le dice un poco como una broma, claro. pero siempre... Quimsacocha, Verónica, de paso, tiene planificado 12 años de explotación. 12 años, sí, en Quimsacocha ese Wow. es el plan. Pero Arn dice que siempre hay que hacerse la pregunta grande y difícil de qué pasa luego, de qué tipo de regulaciones y quién se encarga, de dónde viene el dinero para encargarse de todo ese cuidado que se tiene que hacer luego que ha habido una explotación minera a nivel ambiental y que esa es una de las preguntas difíciles porque muchísimas veces se tiene que hacer un cuidado perpetuo, o sea, un cuidado que no termina nunca, justamente por lo que la minera y la explotación minera deja. Bien, aquí quisiera hacer otro parangón, otra comparación, otro paralelismo. De las cifras que nos ha entregado ARN, son 237.000 toneladas de trióxido de arsénico las que han generado este problema y los costos que está mencionando, de un material minero con una composición de 1% de arsénico. Aquí les presento cifras que están en el informe de TAPA, la compañía de agua de la ciudad de Cuenca, que parte primero de una composición de arsénico mucho más alta en el material de Quimsacocha, 11%. Y en cuanto a la cantidad que se acumulará de relaves, es decir, de los productos que ya son la escoria, lo que va quedando de la mina, son nada menos que 5,5 millones de toneladas, comparadas con las 237.000 de Yellow Knife. 600.000 toneladas que además, partiendo de esa composición del 11%, se convierten en una especie de concentrado de arsénico que permanecerá de por vida en los alrededores de Quimsacocha, amenazando fuentes de agua, amenazando territorios en la ciudad de Cuenca. Más allá de este aporte a la conversación, me gustaría preguntar a Arn cuáles son sus reflexiones con este largo trabajo de carácter científico, de investigación sobre la minería en cuanto a cómo se debería manejar estos temas de responsabilidad, de manejo de los pasivos ambientales por las compañías mineras. Ujú. And Gustavo, well, he starts creating a bit more of a parallelism between, for example, the percentage of arsenic that happened in Yellowknife and what the Etapa is the company in the public company in Cuenca that has taken care of the bodies of water that brings water to the city for a long time, and he's doing parallelisms with their amounts of percentages of arsenic that they have been calculating in relationship to the possible mining project that will affect the water in Cuenca. And so with that, he would like to ask you, based on your research and your expertise, what are your thoughts in terms of the responsibilities that are necessary for taking care of once the mining exploitation is over and taking care of for what is left, right? Yes, the
the very, very long-term challenges of managing mine waste mean that you need to have a strong plan and strong regulations, but also there needs to be a financial plan for that. In Canada, increasingly, companies are required to have a cash payment that they set aside for the cleanup and management of their site for a certain number of years. And then afterwards, the government would say, okay, fine, we will take over now. I think even in Canada, there's questions whether that cash is enough and whether the time that they're required to monitor is enough. But in any case, there needs to be a recognition that these landscapes, especially if they affect drinking water, will always need care and monitoring, even if it's, the best waste technology that's being used of the day. Ujú. Aaron dice que lo más importante es tener un plan a largo plazo, un plan de regulación y un plan financiero también, porque, por ejemplo, él dice, aquí en Canadá ahora las mineras se les requiere que tengan un monto de dinero puesto aparte para cuidar a lo que se venga, a los problemas que se vengan por un cierto número de años. O sea, para tener un proyecto minero tienen que tener este monto de dinero ya puesto al lado, aparte y planeado. Pero también obviamente hay una pregunta aquí en Canadá si es que esto es suficiente, ¿no? Si es que se necesita solo esto o algo más. ¿Por qué? Porque se tiene que tener siempre el reconocimiento que siempre va a haber que cuidar, sobre todo si es que lo que se tenía, si es que ese proyecto minero tenía que ver con el agua. Y con cuerpos de agua, siempre vamos a tener que cuidar los rezagos que quedan. Bien. Eh, el tiempo siempre va a ser corto para una conversación tan interesante como la que tenemos ustedes. Vamos llegando lamentablemente por nuestro tiempo al aire a una parte final de este diálogo. Y quisiera preguntarle a Arn, y creo que es también muy importante la opinión de las dos académicas latinoamericanas y canadienses que nos están acompañando, Verónica y Cristina, su opinión sobre estos temas que se han sido reflejados en The Conversation, han sido reflejados también en el libro próximo a lanzarse, así como en otros artículos de la prensa canadiense que habla de los temas de responsabilidad, de la ética también del sector minero canadiense. Recientemente veíamos un artículo en uno de los medios canadienses, se nos escapa su nombre, escrito por Leslie and Saint Amour, que tenía el título Loma Larga, preocupa porque la minería gestionada al apuro conlleva retrocesos financieros y sociales. Y hablaba que dentro de esta tendencia se encuentra el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ecuador, que prioriza fuertemente los intereses corporativos por sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esta frase revela de alguna manera lo que ha sido la línea de comportamiento de una empresa lamentablemente canadiense, Dundee Precious Metals, que es la empresa que aspira a explotar Quimsacocha, con una reflexión final sobre estos temas, sobre cómo el gobierno canadiense, las empresas mineras canadienses manejan estos temas profundamente éticos. Concluimos este diálogo. Gustav is asking, final thoughts. He says that it is such an important and interesting subject, the one that we are talking about, that we could go for a long time, but we need to wrap up. And so, the final thoughts that you might have on the responsibilities, and yes, the responsibilities, the ethical almost responsibilities of the governments and the corporations in relationship to this kind of work, but especially, for example, now Ecuador has a agreement for fair trade. Is that how you call it in English? Yeah, fair And trade.
Yes, and there are concerns in Ecuador in terms of, whose interests are being taken care in an agreement as such. And so Gustavo is referring to not only your article, but there has been other Mm. articles in the media in Canadian Yeah, I remember Canadian this article newspapers I mentioned is the Canada's National Observer. in the Mhm. Mhm. Canada's Yeah. national server. And so what would be your thoughts on on questions of ethics and responsibility, I Mhm. guess. Yeah. I think that's a growing concern of the mining industry itself. You see new kinds of industry guidelines. For instance, in Canada, they have a guideline called Towards Sustainable Mining, and also some ethical commitments that companies are supposed to make, not only for operating in Canada, but especially abroad. We know Canadian companies have a bad reputation in many parts of Latin America, Guatemala, Mexico, etc. Um, and I think one way that local communities and activists can keep the pressure on those companies to meet their ethical obligations is through things like shareholder activism and bringing to light these sustainability commitments that industries and companies make on the one hand, and their actual actions on the other hand. Um, Oddly enough, the very biggest companies are often the maybe good actors these days because they're so sensitive to public opinion, to shareholder activism, and to their commitments to fair trading. Sometimes the little guys are actually a bigger problem. But not saying, I'm not sure in your case, but that's definitely something that we can use to hold the industry to account are these international and national commitments for sustainability and human rights and indigenous rights, which all of these companies are signing their names to these days. Aaron, can I ask a question Sir, based on what you're saying? Um, you said local communities taking care and making these companies accountable because the expectation is that governments are not going to. it's difficult. I think the capacity of the state in different countries is different. Mhm. But I think even in what we might call, advanced democracies, whatever, there's still that rationale of needing to have to promote development. We see this in Canada now, right? With the idea of promoting critical minerals, reducing red tape, reducing regulation. And Mhm. Indigenous communities are saying, whoa, this regulation is there to protect us because of what has happened in the past and to protect our Mhm. rights. So we should also lobby the government for sure. But I think sometimes thinking about how sensitive those companies are to their reputation and to their shareholders and to their customers, because at the end of the day, they're selling their gold, their nickel, their copper to customers. And those customers often want to know that it's not a terrible, situation that they're buying from, right? So you can use those levers, I think, to influence the behavior of the companies, as well as ensuring governments do their job. Ujú. Art dice que aquí en Canadá al menos hay siempre una preocupación cada vez más grande sobre las cuestiones de impactos ambientales, la sustentabilidad del trabajo que se hace en la minería y de hecho hay nuevas guías, guidelines, ¿cómo le traducen? Regulaciones. Regulaciones, nuevas regulaciones en Canadá que también tienen que ver con los compromisos éticos de estas corporaciones. Em, y esto también se da porque se sabe que muchas corporaciones fuera de Canadá no tienen la mejor reputación. Am, y para él le parece que uno de los aspectos importantes que hay que tener en consideración es
continuar poniendo presión en que se den y que realmente se accionen los compromisos éticos y las obligaciones y las regulaciones que las compañías y las corporaciones han aceptado tomar. Él dice, una cosa es lo que aceptamos que vamos a hacer, otra cosa es que de hecho se haga y que eso es donde tenemos que poner mayor presión a nivel internacional y nacional. Él dice, a la final, a las compañías y a las corporaciones les interesa su reputación con la gente que compra, porque a la final hay alguien que compra este oro. Pero también su reputación con sus accionistas y que esto es necesario tenerlo presente para que pueda haber presión, ¿no? Ante los compromisos éticos y de sustentabilidad que puedan tener estas corporaciones y que los activistas o las poblaciones que están afectadas por esta minería pueden tener en consideración y pensarlo, ¿no? Pero ¿algo más? Sí, más allá de la valiosísima opinión de Arna, con quien quedamos en deuda, ojalá para un diálogo con mayor profundidad a futuro, creo que es indispensable también escuchar ya el criterio propio de estas dos distinguidas educadoras, Verónica Pacini Quechaboy y Verónica Delgado Cuencana, profesoras respectivamente de la Universidad Western University de Ontario y la Facultad de Educación de York University, ambas universidades en Canadá. Con el criterio de ustedes, cerraremos este diálogo. Ver. Muchas gracias, Gustavo. Con Cristina trabajamos en comunidades y pensando en forma pedagógica, que seguro Cristina va a hablar un poquito más de eso. Lo que quería agregar es que siempre tenemos que pensar que em, lo que hacen estas minas es una herencia que tienen los niños y cómo los niños, las niñas, los niñas y qué vamos a hacer para poder implicar a los niños y las niñas en este trabajo. Claro, es la ¿Qué es responsabilidad lo con que las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que ellos tienen para contribuir, para poder pensar estos modelos de sostenibilidad de los que estaba hablando Arne? Ujú. Yo solo lo que puedo agregar es que creo que lo que vivimos hoy en día, no solo en el Ecuador, pero a nivel global, siguen lógicas muy particulares, ¿no? O sea, la lógica del desarrollo, la lógica del capitalismo, la lógica de la acumulación. Pero creo que también el trabajo que hemos hecho en el Ecuador y el interés que hemos tenido en las investigaciones en el Ecuador con la Vero es preguntarnos qué otras lógicas, qué otras relaciones posibles existen. Y creo que las poblaciones indígenas desde el norte hasta el sur de América constantemente nos han estado hablando de la posibilidad de otras relaciones. Nos han estado diciendo que el agua no es solo un recurso, que el agua es una relación y que sin esa relación y sin un respeto profundo a esa relación no podemos existir, porque de hecho coexistimos. Y creo que tal vez eso es lo que también escucho todo el tiempo últimamente de mis queridos conciudadanos cuencanos. Hemos coexistido con el agua, somos el agua. Y para mí lo importante desde el punto de vista educativo, que es mi área, es poder crear espacios para recordarnos de eso, ¿no? Para podernos recordar que sin el agua no existimos y sin poder pensar en relaciones diferentes, relaciones más éticas, relaciones que muchas poblaciones indígenas desde siempre nos dicen que tenemos que repensar. No creo que tengamos mucho futuro o un futuro para las generaciones que la Vero está hablando.
Entonces creo que ese es el llamado que yo haría a lo que estamos haciendo con nuestras vidas y en cómo estamos pensando en nuestros futuros, más allá de las ideologías de desarrollo y de progreso. Bien. Muchísimas gracias. No me quedan las palabras correctas, no me salen las palabras correctas para agradecer este importantísimo esfuerzo que han hecho ustedes dejando por un momento de lado su labor académica allá en Canadá. Gracias por esta presencia tan valiosa. Insistir en algunas cifras. Kim Sacocha tiene previsto explotar esta mina por 12 años. Las ventas totales serían de 2.670 millones de dólares. Antes de perdernos con esta cifra, 2.670 millones de dólares. Recordemos solamente el gasto del gobierno de Canadá para reparar el problema de solamente uno de los contaminantes del arsénico de más de 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto quedaría para Cuenca por regalías? A lo largo de 12 años, la ciudad de Cuenca se beneficiaría de 52 millones de dólares, equivalente a 4 millones de dólares anuales, una cifra que no llega a superar ni siquiera los impuestos más básicos que los cuencanos pagamos por obras de menor importancia, costo, como veredas u otras obras de mejoras de la ciudad. Temas que tenemos, sobre los que tenemos que reflexionar. Y más allá de los costos está sobre todo el tema de la destrucción del medio ambiente, la tragedia ambiental y el perjuicio que estos proyectos, tal como están dándose hasta el momento con el estado de arte de la explotación minera, no llegan a ser proyectos inocuos y dejan gravísimos problemas para las poblaciones y un muy mal negocio para el propio gobierno ecuatoriano. Muchísimas gracias a Arna Kelling, distinguido profesor de la Universidad de Newfoundland, autor de libros, de artículos relacionados con la minería. Y estaremos, Arn, we owe you one. I hope we will have another interview and you publish your book. I understand this will be in a couple of weeks. Muchas gracias, Arn, por esta presencia. Muchas gracias a Verónica Pacini Quechavo, argentina canadiense, profesora de la Facultad de Educación de Western University, y muchísimas gracias por toda la ayuda, no solamente en la traducción, su propio aporte y la coordinación de Cristina Delgado Vintimilla, otra distinguida profesora de la Facultad de Educación de York University en Canadá, quien nos ha ayudado a hacer realidad este diálogo. Les dejamos en brevísimas palabras de despedida a ustedes. And Gustavo, as you know, is thanking you for this interview and hopes that there will be other connections with you in the future. And if you have any last words for this for ending this interview, yeah, go ahead. Thanks. It was a pleasure talking to you, and I know it's these kinds of projects make hard conversations in communities, and if this has been an illumination of any kind for your community as you think about it, then I'm glad I could help. Mhm. Aaron dice que este tipo de situaciones siempre traen conversaciones muy difíciles en las comunidades y si es que esta conversación ha servido de algo, ha traído luz sobre algo que ayude a esta conversación, él está muy feliz y agradece. Y de mi lado también muchas gracias por la oportunidad de participar en esta conversación. Lo mismo, muchísimas gracias. Bien, gracias nuevamente a Ana, a Verónica y a Cristina por este importantísimo aporte. Con esto cerramos este diálogo. Gracias también a nuestros oyentes por su atención.